Nacional, los padres de ellos, perdón, no, sí, sus padres. Y además ambos, como usted lo apuntaba, pierden la madre muy joven, siendo niños, ¿no? Ahora, Orlando, pero es que hay algo más curioso, que poco se sabe, la verdad. Bolívar y Sucre eran parientes. A ver. Sí. Cuando Diego de Lozada fundó Caracas, entre sus capitanes figuraba uno muy distinguido que se llamaba Francisco Infante. Francisco Infante se casó en Barquisimeto con una señora llamada Francisca de Rojas y tuvo 2 hijos. Y como se trataba de Francisco y Francisca, tuvo un hijo varón, Francisco Infante Rojas, y una hembra, Francisca Infante Rojas. Bolívar desciende directamente de Francisco Infante Rojas y Sucre desciende de Francisca Infante Rojas. Allí el parentesco, ¿no? De tal manera que los que quieran ahondar un poco más sobre este tema pueden leerse un libro muy curioso publicado con ocasión del primer centenario de la batalla de Ayacucho, o sea, en 1924, que se llama Bolívar y Sucre, unidos por el linaje y por la gloria. Qué bello. ¿Recuerda el nombre del autor? No lo recuerdo. No. Bolívar y Sucre unidos por el linaje y por la gloria. Y tienen ese extraordinario dato. Nuestros teléfonos 662-7305, 662-4586. El embajador Silva Sucre y el doctor Salamé Ruiz continúan con nosotros con este tema tan apasionante y del cual estamos aprendiendo tanto. Y si les sirve como dato y les entusiasma escuchar esto, todas las veces que estamos leyendo en los últimos, por lo menos 3 años, el nombre de Banco Central, a uno le entra como una pequeña angustia. Bueno, pero las cosas de la vida. ¿Saben quién sabía de eso y quién fundara ya un Banco Central? Nada menos que el Mariscal Sucre, y de eso nos va a hablar el doctor Salamé cuando regresemos. Fíjate. En la sala Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas se está presentando el grupo Bagazos con la pieza Magia Roja de Micael de Gelderot, bajo la dirección de Gerardo Blanco. Miércoles a sábado a las 8, los domingos a las 6, hasta el 25 de junio van a estar ellos. Y el Hospital San Juan de Dios, recuerden, esta semana, el viernes 30 de junio, no es esta semana, todavía queda otra, ¿no? Falta una semana. El 9º torneo dominó doctor Enrique Bustamante Luciani a beneficio de los niños del hospital, en conmemoración de los 500 años del natalicio de San Juan de Dios. Fíjate, 3.000 bolívares la entrada y no solamente usted va a disfrutar, a jugar dominó, sino que eso incluye la cena y las bebidas. Para mayor información, llamar al 976-1439 en el Hospital San Juan de Dios, en las terrazas de Vallarriba. Y en el Teatro Nacional se está presentando El Motor de Rómulo Gallego, escenificada por la Compañía Nacional de Teatro. Esto es en la esquina de Cipreses, en la avenida Lecuna, de miércoles a sábado a las 7:30 y los domingos a las 6. Estarán ellos ahí hasta el 2 de julio. Continuamos con nuestros interesantísimos invitados. Nos han llegado comentarios y preguntas por el 662-7305 y por el 662-4586. Me imagino que esto se refiere a lo de la hacienda, exacto. Monedas que había en cada hacienda, se llamaba tienda de rayas y se pagaban con las diferentes monedas que había en cada hacienda. Yo recuerdo que en una época llegué a tener yo un billete, me regaló alguien como recuerdo, de las minas de Quetzaltenango o algo así. Era como un billete como lo que tenemos. Soy nieta de una señora que se llama Marcia Smiter Sucre y quisiera saber si tiene vinculación con el Mariscal. No sé si usted sabe eso, no lo sabe. Imposible. Smiter merario decirlo así, ¿verdad? Habría que averiguar. Por favor, hablar un poco del principio de la vida de Sucre. Claro que sí, vamos a hablar de eso. ¿Es verdad que los restos de Sucre están en Ecuador? Cierto. Y felicidades por el programa, eso Cierto. es cierto. Programas como este colaboran con la educación que necesitamos, gracias por nada. A favor, explique la relación de Sucre con Ramos Sucre, el poeta. También. Ustedes podrían decirme de qué año es una moneda que dice administración, 4 bolívares, trompillo, color bronce. No, posible. Tendría que ser un experto en numismática, ¿no? Ya le voy a decir quién le puede decir. ¿Sí? Bueno, aquí le van a dar un dato a ver quién le puede hablar de esa moneda. Embajador, ¿está comprobada la participación de Santander en el asesinato de Sucre? No.
Bueno, ya dado un gran saludo para ti. Hay un beso para su hermano, manda, que yo no sé si desde Cumaná. Desde Cumaná. Pero ven acá, pero los besos deben ser para mí. María para ustedes Elena son, para Silva ustedes son. Sucre. No, María para Elena ustedes Silva son. Sucre. Una de mis hermanas. Su hermana, bueno. Sí. Bueno, aquí quedaron unas cuantas preguntas, las tenemos. Voy a comenzar en sentido inverso, o sea, refiriéndome a la última pregunta. Ajá. Santander estaba comprometido en la muerte de Sucre. Hay un hecho evidente que la investigación histórica, que ha llegado pues, a grados extraordinarios últimamente, ha puesto de relieve. 3 generales estuvieron vinculados en este atentado terrible, pues, que termina con la muerte de Sucre. Son José María Obando, José Hilario López y Juan José Flores. Sí, señor. Porque había un sentido completamente distinto a la realidad. Sucre no quería ningún cargo. Sucre no quería participar más en política. No quería mando, no quería... No quería mando, no quería estar inmiscuido en la vida de él. Y esta gente pretendía señalarlo como el definitivo heredero de Bolívar. No nos olvidemos que para la época en que muere Sucre, el 4 de junio del año 30, el Libertador estaba en muy malas condiciones de salud, ¿no? Y esas condiciones de salud pues lo llevan a que apenas vivirá 6 meses más. Muere a mediados de diciembre del mismo año. Sucre era un hombre que apenas tenía 35 años, lleno de vigor, lleno de salud, así que lo vieron, lo calificaron como el individuo que se iba a interponer entre los planes extraordinarios de Bolívar. Porque hay que insistir en algo muy curioso, Orlando. El sueño del Libertador. El Libertador es grande porque era visionario, porque podía otear el porvenir. Sus inmediatos colaboradores no tenían esa visión. Por eso que Colombia, la República de Colombia, nacida de la mente de Bolívar en noviembre del año 19, no la entendían, ¿no? Y les advierto, el país más importante de América Latina para la época era la República de Colombia, más importante que Brasil y que Argentina y que México. Y cuando se desmiembra y pasa a ser otra vez 3 pedazos, perdió toda su importancia, su fuerza, su personalidad como un gran país. Y yo hasta me atrevería a pronosticar que hasta tanto no retomemos eso, no le vamos a encontrar nunca la vuelta a nada, ni aquellos ni nosotros. Sí, Es señor. posible. Y sería además una muestra de grandeza y de madurez de parte de nuestra casta dirigente y de nuestros pueblos, ¿no? Que llegaran a conformar eso de nuevo. No porque fuera el sueño de Bolívar, no por esa cosa romántica, sino porque pareciera que la economía, entre otras cosas, y entre otras cosas no, y es lo que manda hoy en día todo, y si no que lo diga el doctor Salas, que la economía lo ordena así, o sea, va a ser casi que inevitable, va a ser casi que, aún en contra de ciertas voluntades, va a tener que suceder algo como eso. Así es, claro. Y en la práctica está sucediendo. Está sucediendo de hecho. Manera. Está sucediendo, es decir, aquí, así como yo una vez traje aquí unos cineastas que hicieron su G3, pues hay un mercado andino que afortunadamente existe desde hace años y colombo-venezolano, que ellos se entienden y se arreglan porque no tienen tiempo, porque ellos sí viven de lo que producen y comen de ello, de esperar que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano se pongan de acuerdo. Entonces estos empresarios funcionan desde hace años, desde varias generaciones maravillosamente bien, Pero, con una economía, y estoy hablando en serio y de cosas perfectamente legales, por supuesto. Orlando, quería hacerte, No, y me debe lo del banco, doctor. te devuelvo el banco, pero vamos a contestarte la pregunta de la moneda. Habíamos hablado qué hacían los economistas interesados por Sucre. Hay 3 personas aquí cerquita. Uno es Ignacio Silva Sucre, descendiente de Sucre, como ya lo sabemos, es economista. Su primo, Sergio Sucre Castillo, es descendiente de Sucre y es economista.
Él es el que te puede decir de esa moneda porque él hace estudios inclusive de la gente que llevan los billetes. O sea, Es decir, de las figuras que aparecen en los billetes. Pues. Él ha hecho estudios sobre eso e inclusive tiene un estudio ahorita diciendo que el rostro de Sucre debe ser este o no es este. Yo creo que ese sería el señor. Y el otro economista, que ustedes lo saben, soy yo. Y vamos al cuento del Banco Central. Del Banco Central. Es decir, ¿ese Banco Central es allá en No, Quito? no, no es un banco central como tal, pero toda su perspectiva, toda su formación llega a ser para mí lo que es un banco central. Puede que algunos estudiosos digan, no, vamos a empezar. Sucre crea un libro que se llama Para el Fondo de Rentas Públicas. Ese libro lo diseña él. Dice cómo van a ser los asientos en ese libro, quién va a firmar el libro y quién lo va a lacrar, porque después permite en esa misma ley de 1827 la emisión de billetes de acuerdo con sus denominaciones. Igualmente dice, aquí va a llevar la firma de fulano de tal, sutano y perencejo. Después dicen que quien le falsifique un billete recibirá la pena de muerte y quien colabore con esa circulación de billetes también sufrirá la misma pena. Primero lo iban a juzgar, ¿no? Claro, no es que... Si a cualquiera lo agarraban y lo fusilaban. La misma ley después trae, ninguna propiedad del gobierno ni de la iglesia puede ser vendida sin permiso del gobierno. Y aquí vamos a una cuestioncita que te vas a quedar asombrado. Sucre crea lo que se llama la casa de amortización. Oye esa palabrita, ¿no? Sí, ¿Te suena algo parecido? Se parece a caja de conversión. Ajá, te parece, ¿no? Entonces, eso todo junto funciona como lo que es hoy el Banco Central. Sucre estaba trabajando como economista, porque ya lo dije, quien hace trabajo de economía en esa época eran economistas. Después hay otra anécdota, que es la siguiente. Sucre consolida la deuda externa con los españoles anterior a 1809. Ajá. Y la deuda interna causada por sus ejércitos y las guerrillas también la consolida, pero un año y piquito antes, Sucre hace un registro de esa deuda. Y si yo la voy a pagar, pero primero déjenme ver qué debo de verdad. Exacto. No me van a tirar factura aquí encima de la mesa. Entonces crea una junta que es parecida a la junta que está ahorita, donde está un compañero... Una especie de junta de administración cambiaria. La junta de administración cambiaria, donde le mando un gran saludo a mi amigo Juan Bautista Martínez. Ese es uno de los economistas que está en esa junta. Ellos se dedican hoy en día a revisar papelito por papelito para que no le metan truco y cruzar información, si es verdad que la debe. ¿Era o no era lo que hizo Sucre igual a lo que está haciendo ahorita? Vamos a otro cuento, a otra historia. Con excepción de la pena de muerte, que es lo que nos falta aquí. No hay pena de muerte. Hablando de la pena de muerte, ladrón y cuadrillero, como lo llamaban, era ejecutado, también mediante juicio, no tampoco así nomás. Y a la otra que te iba es lo siguiente. Sucre hace una ley para permitir los corredores comerciales. Es decir, la bolsa. No, ellos, bueno, parecido a la bolsa, pues corrían con seguro, cuestiones metálicas, ¿no? O sea, la pasta metálica, el oro, el estaño y la casa. Deberían presentar esos corredores una fianza para poder ejercer sus funciones. Y además, corredor suspendido no podía ingresar. Y por último, fíjate esto, ¿no? Que eso no existe en ninguna ley ahorita. Corredor que quebraba era perseguido porque se suponía que lo había hecho de mala fe. O sea, si tú querías meterte en el coroto, tenía que ser un hombre, un buen corredor. En el buen criollo del coroto, tenía que ser un hombre muy responsable, ¿no? Claro. Y no esté con la cabulla en la pata. Claro. Para que los bienes de que tú estabas haciendo la correduría quedaran en buenas manos.
Y además ahí los corredores que fallaban tampoco tenían mucho para dónde correr, porque en cualquier lado los encontraban. Mira, Bueno, vamos a Dime. hacer ahora una pausa, pero no quisiera irme sin preguntarle antes, doctor. ¿Y el mariscal pensaba, si es que en algún momento lo reflejó en alguno de sus documentos, que el Estado debía ser dueño de tantas empresas y empresario en competencia con la empresa privada, ya te lo voy a responder. a la vuelta? A la vuelta. Bueno, me lo deben. 662-7305, 662-4586. En la Galería Minotauro se está presentando la exposición del pintor venezolano Carlos Alberto Castillo, titulada Eros de la Memoria, calle Los Zapamates, cruce con Las Palmas en la Florida, a las 7 de la noche. José Agustín Catalá, a nombre de Ediciones Centauro, nos invita a la presentación del libro Casimba, Poesía del Pueblo, de Manuel Graterol Santander, de este maravilloso escritor y este gran glosador y este gran venezolano que es nuestro querido Manuel Graterol Santander. Esto es hoy a las 5 de la tarde en el Palacio de la Academia en la esquina de San Francisco. Muchísimas gracias. Estaremos ahí dándole un abrazo a Graterolacho. Orlando, el trompillo fue utilizado por la familia Gómez bajo el gobierno de Juan Vicente y ellos lo usaban para comprar en unos almacenes especialmente para ellos en las haciendas. El trompillo en las haciendas, el trompillo en el estado Carabobo. Orlando, el trompillo lo utilizaba Gómez para pagarle a los obreros. Es decir, contestando la pregunta, mira qué rico la relación que hacemos aquí entre televidentes. Te felicito por rescatar nuestros valores históricos. Orlando, muy interesante tu programa. Ojalá una vez a la semana te hubieras invitado así para ver así nuestra juventud, a ver si nuestra juventud aprende un poco más acerca de nuestra historia. Y nuestra vejentud también me estoy aprendiendo mucho. Te felicito por tu gran labor. De verdad te felicito por bueno, tu programa de hoy. Gracias. Ah, mira, una profesora jubilada. Eso sí es televisión, gracias. Sucre nació en Cumanacoa, en la calle Miranda, no en Cumaná. Nada que ver. Eso no tiene sentido. A ver. Sucre nació en Cumaná. Nació en Cumaná, sí. El hecho de que no se sepa dónde nació Sucre es perfectamente comprensible. Cumaná fue una ciudad de terremotos. La gente se mudaba de una casa a otra. Y Vicente Sucre, su padre, era un hombre acomodado. De tal manera que cuando muere deja 13 propiedades urbanas en la ciudad, 13 casas. Sí. Así que era perfectamente posible que Vicente se mudase de una casa para otra. Y tener 13 casas en una urbe como podría ser Cumaná para aquel entonces, 20.000 pues era como habitantes. tener una cada cuadra y media, Así ¿no? es, claro. Lo que pasa es que serían pues de grandes patios y eso, Sin y por duda, eso sin duda. pero de resto serían muy cerca, ¿no? Una por medio. Sí, a eso se debe pues que no conozcamos con precisión dónde nació Sucre. Pero creo que lo que falta allí más bien es investigar con seriedad para llegar a un entendimiento. Y el poeta Ramos Sucre sí es pariente también de la Sí, familia. el poeta Ramón Sucre es hijo de Rita Sucre Mora. Rita Sucre Mora es hija de Francisco Sucre Sánchez y nieta de Jerónimo Sucre Alcalá, hermano del mariscal. Ahí tienen la línea, pues. La línea de ascendencia o de descendencia. Orlando, te debía una pregunta, Sí, ¿cierto? señor. Fíjate lo siguiente, no existe ningún documento donde diga que Sucre quería que las empresas fueran el Estado. Sí. Pero si nos vamos al documento que te dije, que está en los archivos de Sucre, de la Fundación Lecuna, son 13 tomos, van a sacar con el número 14, encontramos lo que te dije. Él obligaba a los azogueros, a los mineros, a tener consideración con sus trabajadores. Si él hace esta legislación y obliga a los dueños de las minas para proteger a los mineros, ya podríamos entender que Sucre no quería que esas empresas fueran Del Estado. sino que él se aprovecha y estas empresas las manejan los particulares. Eso es lo que yo creo. Y ejerce lo que debe ejercer como Sí. gobierno, que es la vigilancia. La vigilancia. En el buen Sí, desenvolvimiento. en el buen de la misma. desenvolvimiento. Siguiendo con la economía, Sucre entrega cuentas y pide cuentas, como te lo dije. Hay una cosa que yo escribí que se llama Sucre brilla con luz propia. Y ahí decía lo siguiente, que la batalla de Carabobo, Sucre la planificó. Gente se quedó horrorizada. Inclusive a quien les di el artículo, alguna gente no lo publicó
porque creía que esto era falso. No es que Sucre le entregara el plano a Bolívar, aquí tiene usted mi general, ejecútelo. No. Bolívar pide a Sucre, a los generales, a su alto mando, que le diseñen un plan. Y Sucre diseña ese plan y se ejecuta tan magistralmente que Bolívar gana la batalla de Carabobo. Había un plan de distracción, mandó a Bermúdez a Caracas. Tú sabes, un día antes derrotan a Bermúdez en el Calvario para distraer. Claro. Para hacer pensar que era Caracas el objetivo inicial. Movió Bolívar todas sus piezas a través del territorio venezolano y para que fuera una parte del ejército realista a Carabobo. Carabobo es la segunda batalla que se da, porque hubo una anterior en 1814 que también Sucre, Bolívar gana la batalla, se la gana a Juan Manuel Cajigal. Pero sigamos hablando de economía. Sucre está en todos los planes económicos que se hicieron en esa época. Todo él planificaba, como te dije, no era demagogo, él hacía todas esas cosas. Además, por lo que nos dice, resuelve la deuda externa. Exacto. E interna, ¿no? Bueno, una vez que manda a acuñar monedas de oro, él se busca, dice, cuando le escribe a uno de sus subalternos, le dice que se busque la persona más idónea para que, en términos criollos, como te dije, no se fuera a quedar con parte de ese oro y a su vez vigilara por primera vez la emisión de monedas de oro. Es decir, que todo el oro que se fundiera llegara en moneda. Que llegara en moneda. No sé que le quedara nada en el colador al hombre. Nada que le quedara en el colador. Bueno, hay poco tiempo y hay una parte importante que el embajador nos decía, quería comentar, que era esa famosa amistad entre Sucre y Bolívar. Gracias, Orlando. La verdad es que la amistad de Bolívar y Sucre dura 10 años. Comienza el año 20 y termina con la muerte de ambos el año 30. Aunque claro, debieron verse y debieron, sí, por lo menos verse antes, Oleri coloca la verdadera, el nacimiento, el comienzo de esta amistad en noviembre de 1819 en el río Orinoco. Desde entonces, Bolívar debió ver algo en el rostro de Sucre, porque a principios del año 20 ya le envía a las Antillas a buscar material de guerra, gestión que cumple Sucre con una claridad extraordinaria, no cargándole a los dineros que ha recibido para pólvora y plomo 1 centavo por concepto de gastos de viaje. Es decir, él se costea su viaje para hacer la compra de material de guerra. Ese material de guerra es el que va a utilizar el ejército patriota en la batalla de Carabobo, donde Sucre no está. Cuando se libra esa batalla, ya Sucre está en Bogotá. Pero como dijo el doctor Salamé, el plan de la batalla de Ayacucho, de Carabobo, existe de puño y letra de Sucre. En la Universidad de Yale existe ese documento. Bolívar le pidió a sus generales, colaboradores, 2 o 3 de ellos, entre ellos un pariente tuyo, el general Urdaneta, y a Sublet, que le presentaran planes de la batalla. Y prefirió el de Sucre, pues. Bueno, prefirió el de Sucre y ejecutó el de Sucre. Y le vino la victoria aplicando ese plan. En el tomo 9 de la colección de las memorias de Oleri hay un párrafo extraordinario con el cual comienza creo que el capítulo 3. Si se nos permitiese escoger parientes, yo escogería como padre a José María de Mosquera y como hijo al general Sucre. Eso lo dice el Libertador. José María de Mosquera era un hombre extraordinario, era un patricio payanejo, padre de 3 caballeros íntimos amigos de Bolívar y de Sucre. Joaquín de Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera,
y Manuel José Mosquera, el más joven, que fue el primer arzobispo de Bogotá. Este señor, idealmente, pues, era quien Bolívar quería como papá, pero como hijo no tuvo dudas. Como hijo, yo quiero tener como hijo al general Sucre. De tal manera que el 1 de julio de 1830, Bolívar recibe en el Cerro de la Popa la noticia de que han asesinado al mariscal de Ayacucho. Eso debió ser al atardecer. Entró en un estado de agonía y esa noche le vino la primera hemoptisis. Esa noche en que recibió la noticia de la muerte de Sucre. Es decir, su primer ataque severo. Sí, sí. Se declaró ya abiertamente la tuberculosis. Pues. Como nos queda ya poco tiempo, según entiendo, hay una anécdota cuya veracidad histórica no me atrevo ni a negar ni a confirmar. El año 1857, Tomás Cipriano de Mosquera, uno de los hijos de José María de Mosquera, a quien me referí hace poco, guerreaba contra Obando, que era un viejo general malamañoso colombiano. Van al santuario, la batalla del santuario, donde Mosquera derrota a Obando, pero Obando sale mortalmente herido. Y un hombre que debió tener una conciencia llena de pesares, pide los auxilios de un sacerdote. No hay sacerdote cerca de Obando, pero lo hay cerca de Mosquera, y le traen al padre, un joven padre que viene a prestarle servicios religiosos. Lo trata con mansedumbre el padre, lo absuelve de culpas, y al final Obando moribundo le agarra las manos y le dice: ¿quién es usted, padre? Y el padre le responde: yo soy Antonio José de Sucre. La historia recoge que en ese momento enmudeció Obando, enmudeció para siempre, y poco tiempo después murió. Sucre tenía un sobrino, sacerdote, con su mismo nombre. Con su mismo nombre. Sí, con su mismo nombre. O estoy muerto o estoy a la puerta de Obando. Así es, claro. Sí, le salió alguien del más allá. Qué increíble, ¿no? Sí, Qué este increíble. padre Sucre fue un hombre extraordinario. Existe una biografía de él que se llama Las diabluras del arcediano, porque era un hombre con pantalones debajo de la sotana. Ajá. Sí. Ajá. Bueno, tenemos que hacer el corte. Enseguida estamos de nuevo con ustedes. Qué maravilla. Ya poco tiempo, quiero agradecer al doctor Gil Ricardo Salamé, Ruiz, y al embajador Ignacio Silva Sucre de su presencia. No quería que nos fuéramos sin que nos refiriera el embajador una última y muy hermosa anécdota o historia que está en torno a la imagen de nuestro mariscal Sucre. Y además yo quería hacer una referencia. Yo le preguntaba fuera de cámara al embajador dónde había nacido. Me dice que no, que nació en Cumaná. Lo que pasa es que vino muy niño a Caracas, porque sobre todo la gente joven que está frente al televisor, de paso hoy hemos tenido la oportunidad de saborear de la forma que hablaba el caraqueño. Así como habla el embajador, es exactamente como eran los caraqueños. Así hablaban, en ese tono, de esa forma, con esa dicción maravillosa y esa serenidad, de verdad. Es hermoso escuchar, me parecía que uno está escuchando así a todos los caraqueños, por supuesto. Los más educados hablaban igual y los otros no hablaban tan parecido, pero igual de suave en el tono, y jamás un taco ni una cosa de esa en la boca de un caraqueño. Dice que era muy bien hablado. Sin duda. El caraqueño. Claro. Bueno, embajador, nos encantaría entonces escuchar a manera de cierre esa interesante parte de la historia del mariscal. Muchas gracias, Orlando. Las vicisitudes de Sucre no terminaron con su muerte, porque la sepultura, las andanzas del cadáver de Sucre duran
70 años. Evidentemente, la viuda, la marquesa de Solanda, con mucho sigilo, trajo el cadáver a Quito. Pero como la situación política no era muy buena, lo hizo enterrar subrepticiamente en una hacienda que le pertenecía, la hacienda del Deán. Algunos años más tarde, pasan el cadáver de la hacienda del Deán al convento del Carmen Bajo, donde una tía de la marquesa era la canonesa. Siempre en sigilo, en secreto. De tal manera que en 1900, ya muy anciana, la sucesora de la canonesa del convento y próxima a morir, se aterró que la muerte la sorprendiera sin divulgarle a alguien que ahí estaba enterrado Sucre. Entonces llamó al arzobispo de Quito, a Monseñor González Calixto, y le confió su secreto. El arzobispo se habló enseguida con el presidente de la República, que era el general Eloy Alfaro, y enseguida se tomaron las providencias para trasladar el cadáver de Sucre a la Catedral de Quito, donde reposa. Y el día de la recepción del cadáver, en el discurso de orden que pronunció el arzobispo González Calixto, dijo, entre otras cosas, esta frase extraordinaria: Sucre tenía la semejanza divina. Qué bello, ¿no? Bueno, con eso nos despedimos. Gracias de nuevo a ustedes, gracias por habernos permitido hacerlos felices durante este rato y será hasta mañana. Sigan con La Cocina de Dino y a mediodía El Camaleón, y esta noche no hay piso de soltero.